3I Atlas. Científicos por fin descubrieron lo que hizo a la Tierra, y es aterrador. Durante años, la humanidad ha observado el cielo pensando que los mayores riesgos venían de impactos visibles, explosiones espectaculares o colisiones directas. Pero el caso de 3I Atlas obligó a los científicos a mirar el problema desde otro ángulo. No hubo choque, no hubo destrucción visible, no hubo una catástrofe que apareciera en las noticias de último momento. Y aún así, algo ocurrió. Cuando los primeros datos comenzaron a llegar, parecían normales. Un objeto interestelar más, cruzando el sistema solar a gran velocidad, siguiendo una trayectoria calculable, sin señales evidentes de peligro inmediato. Sin embargo, conforme se acumulaban observaciones, ciertos parámetros no encajaban del todo. Pequeñas variaciones, ajustes constantes en los modelos y lecturas que exigían ser revisadas una y otra vez. Lo inquietante no fue lo que se vio, sino lo que no se pudo ignorar. Instrumentos diseñados para medir el entorno espacial cercano a la Tierra empezaron a registrar cambios sutiles, casi imperceptibles para cualquiera fuera del ámbito científico. Nada que pudiera sentirse en la superficie, nada que encendiera alarmas públicas, pero lo suficiente como para obligar a equipos de investigación a detenerse y preguntar: ¿qué acaba de pasar realmente? 3I Atlas no necesitó tocar la Tierra para dejar evidencia de su paso. Su influencia no fue violenta, pero sí medible. Y eso es precisamente lo que más preocupa a los científicos. Porque si un objeto así puede interactuar con el entorno terrestre sin ser detectado por la mayoría de la población, entonces el verdadero riesgo no está en lo que vemos, sino en lo que apenas comenzamos a comprender. Este no es un relato de ficción ni una exageración apocalíptica. Es el resultado de datos, mediciones y análisis que obligaron a la ciencia a replantear cómo los visitantes interestelares pueden afectar nuestro planeta de formas inesperadas. Lo que acabas de escuchar no es una teoría conspirativa ni una historia sacada de la ciencia ficción. Es ciencia real, basada en observaciones astronómicas, cálculos orbitales y registros obtenidos por algunos de los instrumentos más avanzados que la humanidad ha construido para estudiar el espacio. En este video vamos a hablar de 3I Atlas, un objeto interestelar que cruzó nuestro vecindario cósmico y dejó más preguntas que respuestas inmediatas. Vamos a analizar qué lo hizo diferente, cómo se comportó durante su paso y, sobre todo, qué descubrieron los científicos después de revisar cuidadosamente los datos. Todo con información verificada, sin especulaciones y sin adornos innecesarios. Si te interesa el espacio, la ciencia y entender cómo eventos que ocurren a millones de kilómetros pueden tener efectos reales en el entorno de la Tierra, este contenido es para ti. Aquí no se trata de miedo, sino de comprensión, de separar lo que realmente ocurrió de lo que muchas veces se exagera en redes sociales. Antes de continuar, aprovecha para darle like al video y suscribirte al canal. Eso ayuda mucho a que este tipo de contenido científico siga llegando a más personas. Y dime en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Siempre es increíble saber hasta dónde llega esta comunidad que mira al cielo con curiosidad y pensamiento crítico. A partir de aquí, comenzaremos a desglosar todo lo que se sabe sobre 3I Atlas, siguiendo el orden en el que la ciencia fue entendiendo este evento. Cada paso, cada descubrimiento y cada conclusión nos llevará a una visión mucho más clara de por qué este objeto interestelar se convirtió en un caso tan importante para la astronomía moderna. El descubrimiento de 3I Atlas no ocurrió en medio de una alarma global ni con titulares inmediatos de emergencia. Como muchos otros hallazgos astronómicos, comenzó de manera discreta, casi rutinaria. Un conjunto de telescopios automatizados, diseñados para vigilar el cielo noche tras noche, detectó un punto de luz que no coincidía con los objetos catalogados en ese sector del espacio. Al principio, nada parecía fuera de lo normal,
Era una detección más entre miles que se procesan cada año. Sin embargo, conforme se recopilaron más datos, algo empezó a destacar. La velocidad del objeto era inusualmente alta, incluso para un cometa o asteroide típico. Su trayectoria no encajaba del todo con los patrones esperados para cuerpos que se originan dentro del sistema solar. Esto obligó a los astrónomos a realizar cálculos adicionales, comparando su movimiento con modelos conocidos y revisando registros previos para descartar errores instrumentales. Fue en este punto cuando surgió la primera señal clara de que no se trataba de un objeto común. Las simulaciones orbitales mostraron que 3I Atlas no estaba ligado gravitacionalmente al Sol de la misma forma que los asteroides del cinturón principal o los cometas de largo periodo. Su trayectoria indicaba un origen externo, un visitante que venía de fuera del sistema solar. Esta confirmación lo colocó inmediatamente en una categoría especial: objeto interestelar. El anuncio de que se había identificado un nuevo objeto interestelar no era algo completamente inédito. Ya existían antecedentes que habían demostrado que el sistema solar no es un entorno cerrado, sino un espacio abierto por el que pueden pasar cuerpos provenientes de otras estrellas. Aún así, cada nuevo caso representa una oportunidad única para estudiar materiales y comportamientos que no se formaron bajo la influencia directa de nuestro Sol. Lo que hizo que 3I Atlas destacara desde el inicio no fue solo su origen, sino la precisión con la que se pudo rastrear su movimiento desde etapas tempranas. Gracias a redes internacionales de observatorios, se logró reconstruir su trayectoria con rapidez. Cada nueva observación refinaba los cálculos y permitía prever con mayor exactitud su camino a través del sistema solar interior. En esas primeras semanas, el enfoque principal de los científicos era responder preguntas básicas pero fundamentales. ¿Qué tan grande era el objeto? ¿Cuál era su composición aproximada y si presentaba actividad típica de un cometa, como liberación de gas o polvo al acercarse al Sol? Los resultados iniciales mostraban un comportamiento relativamente discreto, sin explosiones visibles ni colas extremadamente brillantes que llamaran la atención del público general. Mientras tanto, equipos especializados comenzaron a evaluar un aspecto clave: la distancia mínima a la que 3I Atlas pasaría de la Tierra. Las proyecciones indicaban que no existía riesgo de colisión. El objeto se mantendría a una distancia segura, lo suficientemente lejos como para descartar un impacto directo. Esta información fue suficiente para tranquilizar cualquier preocupación inmediata relacionada con un peligro físico evidente. Sin embargo, la ausencia de riesgo de impacto no significaba que el evento careciera de interés científico. Al contrario, el paso relativamente cercano de un objeto interestelar ofrecía una oportunidad rara para estudiar cómo este tipo de cuerpos interactúan con el entorno del sistema solar, especialmente con regiones dominadas por campos gravitatorios y magnéticos complejos. A medida que se compartían los datos preliminares entre instituciones, surgió un consenso inicial. 3I Atlas no representaba una amenaza visible, pero sí un caso que merecía seguimiento constante, no solo por su origen, sino porque cada objeto interestelar observado ayuda a construir una imagen más completa de lo que ocurre más allá de nuestra estrella. Con el paso de los días, la atención se centró en mejorar la calidad de las mediciones. Se utilizaron distintos rangos del espectro electromagnético para analizar su brillo, su respuesta a la radiación solar y cualquier señal que pudiera indicar cambios físicos durante su recorrido. Cada observación añadía una pieza más al rompecabezas. Fue en esta fase temprana cuando los científicos comenzaron a notar pequeñas inconsistencias, ajustes mínimos en la trayectoria, variaciones sutiles en ciertos parámetros y lecturas que no se mantenían completamente constantes. Nada de esto era alarmante por sí solo, pero en conjunto sugería que el comportamiento de 3I Atlas no era completamente pasivo. Este tipo de detalles suelen pasar desapercibidos fuera del ámbito académico,
pero para los investigadores representan señales importantes. Son indicios que obligan a revisar hipótesis y a considerar que, incluso sin un impacto directo, un objeto puede interactuar con su entorno de formas más complejas de lo que se pensaba. Así, lo que comenzó como una detección más en el cielo nocturno se transformó gradualmente en un evento que captó la atención de múltiples disciplinas científicas, no por el peligro inmediato, sino por las preguntas que planteaba. ¿Qué significa realmente que un objeto interestelar atraviese el espacio cercano a la Tierra? ¿Qué tipo de interacciones pueden ocurrir sin que nadie las perciba directamente? ¿Y hasta qué punto estamos preparados para identificar y comprender esos efectos? Al cerrar esta primera etapa del análisis, los científicos tenían claro algo fundamental. 3I Atlas no era solo un visitante más. Era una señal de que el entorno espacial de la Tierra es dinámico, complejo y todavía lleno de procesos que apenas empezamos a entender. Desde el momento en que los astrónomos confirmaron el origen interestelar de 3I Atlas, la atención se desplazó hacia una pregunta clave. ¿Qué lo hace diferente de los objetos que normalmente cruzan el sistema solar? No bastaba con saber que venía de fuera. La ciencia necesitaba entender su naturaleza, su comportamiento físico y las razones por las que sus datos no encajaban perfectamente en los modelos conocidos. Uno de los primeros elementos que llamó la atención fue su velocidad. 3I Atlas se desplazaba a un ritmo significativamente mayor que la mayoría de los cometas y asteroides ligados gravitacionalmente al Sol. Esta velocidad no solo indicaba que no estaba atrapado por nuestra estrella, sino que también sugería un pasado dinámico, posiblemente influenciado por sistemas estelares con condiciones muy distintas a las del nuestro. La rapidez con la que atravesaba el sistema solar interior reducía el tiempo disponible para observarlo, lo que hacía cada medición aún más valiosa. Otro aspecto distintivo fue su trayectoria hiperbólica. A diferencia de las órbitas elípticas cerradas que caracterizan a la mayoría de los cuerpos del sistema solar, la trayectoria de 3I Atlas mostraba claramente que entraba y salía sin intención de quedarse. Este tipo de movimiento confirma que el objeto no se formó aquí y que su paso es único e irrepetible a escalas humanas de tiempo. Cada cálculo refinado reforzaba esta conclusión. La forma en que reflejaba la luz solar también generó debate. Al analizar su curva de brillo, los científicos detectaron variaciones que no seguían exactamente los patrones típicos de un cometa activo ni los de un asteroide inerte. Estas fluctuaciones podían deberse a una geometría irregular, a una rotación compleja o a una combinación de ambos factores. Aunque estos comportamientos no son imposibles dentro del sistema solar, su conjunto resultaba poco común. La posible composición de 3I Atlas fue otro punto central del análisis. Los datos espectroscópicos iniciales no mostraban firmas químicas claras de hielo sublimándose de manera intensa, como ocurre con muchos cometas al acercarse al Sol. Tampoco se comportaba como una roca completamente seca. Esta ambigüedad llevó a los investigadores a considerar que el objeto podía estar compuesto por materiales poco frecuentes en nuestro entorno, o que su estructura superficial había sido modificada por largos viajes interestelares. El tiempo que un objeto pasa viajando entre estrellas puede alterar profundamente sus características. La exposición prolongada a radiación cósmica, partículas de alta energía y cambios extremos de temperatura puede transformar la superficie y afectar la forma en que interactúa con la luz y el calor. En el caso de 3I Atlas, estas condiciones podían explicar por qué su comportamiento no coincidía del todo con las categorías tradicionales. Otro factor que lo hacía especial era la ausencia de señales claras de fragmentación. Muchos cometas, especialmente aquellos que se acercan al Sol, muestran signos de ruptura o pérdida significativa de material. En cambio, 3I Atlas parecía mantener su integridad estructural durante su paso. Esto sugería una resistencia física notable, posiblemente resultado de una composición compacta o de procesos de formación distintos a los conocidos en el sistema solar. Los científicos
también prestaron atención a su rotación. Aunque medir la rotación de un objeto tan distante y pequeño es un desafío, los cambios en su brillo ofrecían pistas. Los datos apuntaban a una rotación que no era simple ni uniforme, lo que indicaba una forma irregular. Esta irregularidad podía influir en cómo el objeto interactuaba con la radiación solar y, en consecuencia, en pequeñas variaciones de su movimiento. Además, 3I Atlas se convirtió en un caso de estudio para evaluar los límites de los modelos actuales. Muchos de los algoritmos utilizados para predecir trayectorias y comportamientos están optimizados para objetos del sistema solar. Cuando se aplican a visitantes interestelares, surgen discrepancias que obligan a ajustar parámetros y reconsiderar supuestos básicos. En este sentido, 3I Atlas funcionó como una prueba real de hasta dónde llega nuestro entendimiento. La combinación de alta velocidad, trayectoria abierta, comportamiento fotométrico inusual y composición incierta hizo que los científicos coincidieran en algo esencial. Este objeto no podía analizarse con una sola etiqueta. No era simplemente un cometa, ni solo un asteroide, ni un caso intermedio fácil de clasificar. Representaba una categoría más compleja, una mezcla de propiedades que reflejaba su origen externo y su historia desconocida. Este reconocimiento tuvo implicaciones importantes. Significaba que cada nuevo objeto interestelar observado podría ampliar o incluso redefinir las categorías existentes. También implicaba que el sistema solar recibe visitantes con características que no se repiten necesariamente entre sí, lo que dificulta generalizar conclusiones a partir de un solo ejemplo. A medida que avanzaba el análisis, se hizo evidente que 3I Atlas no solo era distinto por lo que mostraba, sino por lo que obligaba a replantear. Su existencia recordaba que nuestro vecindario cósmico está conectado con el resto de la galaxia y que los procesos que ocurren en otros sistemas estelares pueden dejar huellas detectables aquí, aunque sea de manera sutil. Con esta comprensión más profunda de sus características, los científicos estaban listos para abordar una cuestión aún más específica. ¿Cómo fue exactamente su trayectoria en relación con la Tierra? ¿Y por qué ese recorrido merecía una atención tan cuidadosa? Ese análisis marcaría el siguiente paso en la investigación. Una vez establecidas las características generales de 3I Atlas, la atención científica se concentró en su trayectoria específica y, en particular, en cómo esa trayectoria se relacionaba con la posición de la Tierra. Entender el camino exacto que siguió el objeto no era solo un ejercicio matemático, sino una necesidad para evaluar cualquier tipo de interacción posible, incluso aquellas que no implican un impacto directo. Desde los primeros cálculos, los astrónomos notaron que la ruta de 3I Atlas no era completamente estable en los modelos iniciales. Cada nuevo conjunto de datos obligaba a realizar pequeños ajustes. Esto no es inusual en las primeras etapas de seguimiento de un objeto recién descubierto, pero en este caso, la frecuencia de las correcciones llamó la atención. No se trataba de errores graves, sino de desviaciones mínimas que, acumuladas, indicaban que algo más estaba influyendo en su movimiento. La gravedad del Sol era, por supuesto, el factor dominante en su paso por el sistema solar interior. Sin embargo, al analizar con mayor detalle, se observó que la influencia de otros cuerpos, incluida la Tierra, debía ser considerada con más cuidado de lo habitual. Aunque la masa de la Tierra es pequeña en comparación con la del Sol, su campo gravitatorio puede producir efectos medibles cuando un objeto pasa a distancias relativamente cercanas en términos astronómicos. Los cálculos más precisos mostraron que 3I Atlas tuvo una aproximación significativa a la región donde la influencia gravitatoria de la Tierra comienza a ser relevante. No fue un encuentro cercano en el sentido popular, pero sí lo suficientemente próximo como para que los modelos incluyeran correcciones finas. Estas correcciones permitieron reconstruir con mayor exactitud la geometría del encuentro y descartar cualquier posibilidad de colisión. A medida que los científicos refinaban la trayectoria,
comenzaron a comparar el comportamiento de 3I Atlas con el de otros objetos que habían pasado cerca de la Tierra en el pasado. La diferencia principal radicaba en su velocidad y en el ángulo de aproximación. Mientras que muchos cometas del sistema solar se mueven en planos relativamente alineados con la eclíptica, 3I Atlas llegó desde una dirección menos común, cruzando el sistema solar con una inclinación que complicaba las predicciones iniciales. Este ángulo inusual tenía consecuencias importantes. Significaba que el objeto interactuaba con regiones del entorno espacial terrestre que no siempre reciben la atención principal en los estudios de paso cercano. En lugar de limitarse a un plano conocido, su trayectoria atravesó zonas donde los campos gravitatorios y magnéticos se combinan de formas complejas. Para los científicos, esto representaba una oportunidad rara de observar cómo un objeto interestelar se comporta al atravesar estas regiones. Otro elemento clave fue el tiempo. Debido a su alta velocidad, 3I Atlas pasó por la región de mayor interés en un intervalo relativamente corto. Esto exigió una coordinación precisa entre observatorios de distintas partes del mundo. Cada ventana de observación era crítica. Perder horas o incluso minutos podía significar perder datos valiosos para reconstruir su paso con exactitud. Durante este seguimiento intensivo, se utilizaron técnicas avanzadas de astrometría para medir su posición con una precisión extrema. Estas mediciones permitieron detectar pequeñas variaciones en su movimiento que no podían explicarse únicamente por la gravedad clásica. Aunque estas variaciones eran sutiles, resultaban consistentes en distintos conjuntos de datos, lo que reforzaba la idea de que no eran producto del ruido instrumental. Los científicos consideraron varias explicaciones dentro del marco de la física conocida, entre ellas la posibilidad de fuerzas no gravitatorias, como la liberación mínima de material o la interacción con el viento solar. Aunque estas fuerzas suelen ser más evidentes en cometas activos, incluso una actividad muy débil puede producir efectos acumulativos en la trayectoria de un objeto pequeño y ligero. La cercanía relativa a la Tierra permitió evaluar estas hipótesis con mayor detalle. Al comparar la trayectoria observada con modelos que incluían diferentes tipos de fuerzas, los investigadores pudieron acotar qué mecanismos eran más probables y cuáles podían descartarse. Este proceso no buscaba respuestas rápidas, sino coherencia entre teoría y observación. Con el paso del tiempo, el modelo final de la trayectoria de 3I Atlas se volvió más estable. Las correcciones disminuyeron y los parámetros comenzaron a converger. Esto indicó que los principales factores que influían en su movimiento habían sido identificados y correctamente incorporados. Sin embargo, el camino hasta llegar a este punto dejó claro que el comportamiento de un objeto interestelar cerca de la Tierra puede ser más complejo de lo que sugieren los modelos estándar. La importancia de este análisis va más allá de un solo objeto. Cada trayectoria reconstruida con precisión mejora la capacidad de la ciencia para predecir el comportamiento de futuros visitantes interestelares. En el caso de 3I Atlas, la lección fue clara. Incluso sin un riesgo de impacto, la dinámica de estos cuerpos puede revelar interacciones sutiles que solo se hacen evidentes cuando se estudian con suficiente detalle. Al finalizar esta fase del estudio, los científicos ya tenían una imagen bastante clara de cómo y por dónde había pasado 3I Atlas en relación con la Tierra. Lo que aún faltaba por entender era qué ocurrió exactamente en el momento de mayor aproximación y qué tipo de datos se recopilaron durante ese intervalo crítico. Ese sería el siguiente paso en el análisis. El momento de mayor interés científico en el paso de 3I Atlas llegó cuando el objeto alcanzó su punto de máxima aproximación a la Tierra. No fue un evento visible a simple vista, ni un acercamiento que despertara alertas públicas, pero para la comunidad científica representó una ventana crítica de observación. En ese intervalo, cada dato adquirido podía ayudar a responder preguntas que no podían resolverse en ningún otro momento de su trayectoria. Los cálculos finales indicaban que 3I Atlas pasaría a una distancia considerada segura
desde el punto de vista de riesgo de impacto. Aún así, en términos astronómicos, esa distancia era lo suficientemente reducida como para permitir mediciones más precisas de lo habitual. La cercanía relativa mejoró la resolución de los instrumentos y permitió detectar señales que, a mayores distancias, habrían quedado ocultas en el ruido de fondo. Durante los días previos a la aproximación, los observatorios ajustaron sus programas para priorizar el seguimiento del objeto. Telescopios ópticos, instrumentos infrarrojos y sistemas de rastreo espacial trabajaron de forma coordinada. La idea no era solo observar su posición, sino registrar cualquier cambio en su comportamiento conforme atravesaba una región del espacio dominada por la influencia combinada del Sol y la Tierra. En el punto de máxima aproximación, los datos confirmaron que 3I Atlas mantenía una velocidad elevada y una trayectoria coherente con los modelos refinados. No se detectaron fragmentaciones ni variaciones bruscas que indicaran un proceso violento. Esta estabilidad descartó escenarios de ruptura o liberación masiva de material, algo que hubiera sido evidente incluso en observaciones de corta duración. Sin embargo, la estabilidad general no significaba ausencia total de efectos. Los instrumentos más sensibles registraron pequeñas variaciones en parámetros relacionados con el entorno espacial. Estas variaciones no eran dramáticas ni peligrosas, pero sí consistentes. Para los científicos, esa consistencia era clave, ya que indicaba que no se trataba de errores aleatorios ni de interferencias instrumentales. Uno de los aspectos más analizados fue la interacción de 3I Atlas con el viento solar. El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas que emanan del Sol y llenan el espacio interplanetario. Cuando un objeto atraviesa esta corriente, puede alterar localmente su estructura, especialmente si el objeto tiene una superficie capaz de interactuar con partículas energéticas. En el caso de 3I Atlas, se observaron señales compatibles con una interacción leve, pero detectable. La proximidad a la Tierra también permitió evaluar si el objeto influía de alguna manera en el entorno magnético cercano al planeta. La magnetosfera terrestre actúa como un escudo que desvía gran parte de las partículas solares, pero es una estructura dinámica que responde a perturbaciones externas. Los datos recopilados durante el paso de 3I Atlas mostraron variaciones dentro de los rangos normales, aunque con patrones temporales que coincidían con el momento de la aproximación. Este tipo de coincidencias temporales no se interpretan de manera inmediata como causa y efecto. Los científicos son cautelosos y comparan estos registros con períodos de control, buscando diferencias estadísticamente significativas. En este caso, el análisis preliminar sugería que el paso del objeto pudo haber contribuido de forma marginal a ciertas fluctuaciones, siempre dentro de límites que no representan riesgo alguno para la Tierra. Otro punto importante fue la ausencia de efectos observables en la atmósfera terrestre. No se detectaron cambios en la densidad atmosférica ni en la ionosfera que superaran la variabilidad normal asociada a la actividad solar. Esto confirmó que cualquier interacción ocurría principalmente en el entorno espacial, sin consecuencias directas en la superficie del planeta. Aún así, la posibilidad de medir interacciones tan sutiles fue considerada un logro significativo. Normalmente, este tipo de efectos solo se estudian en el contexto de tormentas solares o eventos energéticos mucho más intensos. El hecho de que un objeto interestelar pudiera generar señales detectables, aunque débiles, amplió el marco de referencia para futuros estudios. Conforme 3I Atlas se alejaba de la Tierra después de su máxima aproximación, los científicos continuaron recopilando datos para comparar el antes, el durante y el después del evento. Este enfoque permitió confirmar que las variaciones observadas estaban efectivamente asociadas al intervalo de cercanía y no a factores externos no relacionados. Al finalizar esta fase, el consenso era claro: 3I Atlas no causó daños,
no alteró de forma significativa el entorno terrestre y no representó una amenaza. Sin embargo, su paso demostró que incluso encuentros sin impacto pueden dejar huellas medibles cuando se observan con la instrumentación adecuada y con el nivel de detalle suficiente. Este resultado reforzó la importancia de monitorear no solo la posibilidad de colisiones, sino también las interacciones más sutiles entre objetos interestelares y el sistema Tierra. Comprender estos procesos es esencial para construir una imagen completa de cómo nuestro planeta se relaciona con su entorno cósmico. Con la etapa de máxima aproximación ya analizada, la atención científica se desplazó hacia los efectos que pudieron quedar registrados en el espacio cercano a la Tierra después del paso del objeto. Ese análisis abriría una nueva fase en la comprensión del evento. Después de que 3I Atlas superó su punto de máxima aproximación a la Tierra, el trabajo científico no se detuvo. De hecho, comenzó una de las fases más delicadas del análisis: revisar con extremo cuidado todo lo que había quedado registrado en el entorno espacial cercano durante y después del paso del objeto. Esta etapa no buscaba efectos espectaculares, sino señales sutiles, aquellas que solo pueden detectarse cuando se comparan grandes volúmenes de datos a lo largo del tiempo. El espacio que rodea a la Tierra no es un vacío silencioso. Está lleno de partículas cargadas, campos magnéticos y corrientes de energía que interactúan de forma constante. Satélites científicos monitorean estas variables de manera continua, generando registros que permiten identificar patrones normales y detectar cualquier desviación. En este contexto, el paso de 3I Atlas ofrecía una oportunidad única para observar cómo un objeto interestelar interactúa con este entorno complejo. Uno de los primeros elementos analizados fue el comportamiento del plasma en las regiones cercanas a la magnetosfera terrestre. El plasma es un estado de la materia compuesto por partículas cargadas que responde con facilidad a campos eléctricos y magnéticos. Los sensores registraron variaciones leves en la densidad y en la distribución del plasma durante el intervalo en que 3I Atlas cruzó la zona de interés. Estas variaciones, aunque pequeñas, mostraban una correlación temporal clara con la presencia del objeto. Los científicos compararon estos registros con datos de referencia obtenidos en periodos sin eventos similares. El objetivo era descartar que las fluctuaciones se debieran únicamente a la actividad solar o a procesos internos habituales de la magnetosfera. Tras este análisis comparativo, se concluyó que parte de las variaciones observadas coincidían de manera consistente con el paso de 3I Atlas, aunque siempre dentro de rangos considerados normales. Otro aspecto clave fue el estudio de las partículas energéticas. El entorno cercano a la Tierra contiene cinturones de partículas atrapadas por el campo magnético del planeta. Estos cinturones pueden verse afectados por perturbaciones externas, incluso cuando son débiles. Durante el paso del objeto interestelar, se observaron ligeros cambios en la distribución de estas partículas, particularmente en regiones donde la magnetosfera es más sensible a influencias externas. Es importante subrayar que estos cambios no representaron ningún riesgo para satélites ni para sistemas terrestres. No se registraron anomalías operativas ni fallos técnicos asociados al evento. Sin embargo, desde el punto de vista científico, la detección de cualquier modificación medible era relevante, ya que demostraba que la presencia de un objeto interestelar podía dejar una huella detectable en el entorno espacial. También se analizó la interacción con el viento solar. El viento solar fluye constantemente desde el Sol y, al encontrarse con la magnetosfera, genera una región de choque y complejas dinámicas de flujo. El paso de 3I Atlas a través de esta corriente pudo haber alterado localmente la forma en que el viento solar se distribuía. Los datos mostraron pequeñas irregularidades en la dirección y velocidad del flujo de partículas en momentos específicos, nuevamente coincidentes con el intervalo de cercanía. Estas observaciones llevaron a los científicos
a plantear modelos que incluyeran la presencia del objeto como un factor adicional en la dinámica del entorno espacial. No se trataba de atribuir grandes cambios a 3I Atlas, sino de entender cómo incluso un cuerpo relativamente pequeño, moviéndose a gran velocidad, puede interactuar con un medio tan sensible como el plasma interplanetario. Otro punto de interés fue la ausencia de señales fuertes. No se detectaron descargas energéticas, perturbaciones extremas, ni eventos comparables a tormentas geomagnéticas. Esta ausencia fue tan informativa como las detecciones positivas. Confirmó que las interacciones eran de baja intensidad y que el sistema Tierra respondió de manera estable, sin reacciones amplificadas. A medida que se integraban todos estos datos, comenzó a formarse una imagen más clara. 3I Atlas no actuó como un agente disruptivo, sino como un perturbador leve, capaz de generar efectos medibles solo cuando se observan con instrumentos de alta sensibilidad y se analizan con métodos estadísticos rigurosos. Esta conclusión reforzó la idea de que muchos eventos cósmicos pueden pasar completamente desapercibidos para el público, aunque dejen rastros en los registros científicos. La revisión posterior al evento también permitió refinar técnicas de análisis. Los científicos identificaron qué instrumentos fueron más efectivos para detectar estas interacciones y cuáles ofrecieron señales más claras. Este aprendizaje es fundamental para futuras observaciones, ya que aumenta la probabilidad de identificar efectos similares cuando otros objetos interestelares crucen el entorno terrestre. Al cerrar esta fase del estudio, quedó claro que el valor del caso de 3I Atlas no radicaba en un impacto visible o en un peligro inmediato, sino en la evidencia de que el espacio cercano a la Tierra responde incluso a influencias externas muy sutiles. Comprender estas respuestas ayuda a construir modelos más completos del entorno espacial y a mejorar nuestra capacidad de monitoreo. Con estas interacciones ya identificadas y caracterizadas, el siguiente paso era analizar si existieron cambios aún más específicos, medibles en parámetros concretos, que pudieran atribuirse con mayor precisión al paso del objeto. Esa investigación marcaría la siguiente etapa del análisis. Con las interacciones generales ya identificadas, los científicos pasaron a una fase todavía más minuciosa: buscar alteraciones específicas que pudieran medirse con precisión y que se manifestaran como consecuencia del paso de 3I Atlas. Esta etapa exigía un nivel de análisis más profundo, porque se trataba de señales pequeñas, muchas veces enterradas entre variaciones naturales del entorno espacial terrestre. Uno de los primeros focos de atención fue la ionosfera, una región de la atmósfera superior cargada eléctricamente que responde tanto a la actividad solar como a perturbaciones externas. La ionosfera se monitorea de forma constante porque influye en las comunicaciones, los sistemas de navegación y la propagación de señales de radio. Durante el intervalo en que 3I Atlas atravesó la región de interés, se registraron ligeras fluctuaciones en ciertos parámetros ionosféricos, especialmente en capas específicas sensibles a cambios energéticos externos. Estas variaciones no superaron los rangos normales observados durante periodos de actividad solar moderada. Sin embargo, al comparar los datos con días de control, los científicos notaron patrones temporales que coincidían con el paso del objeto interestelar. La clave no fue la magnitud del cambio, sino su sincronización precisa con el evento. Esto permitió descartar, al menos parcialmente, que se tratara de fluctuaciones aleatorias. Otro conjunto de datos analizado correspondía a los campos magnéticos locales, medidos por satélites en órbita. El campo magnético terrestre es dinámico y presenta oscilaciones constantes, pero estas oscilaciones suelen seguir patrones bien conocidos. Durante el paso de 3I Atlas, se detectaron pequeñas desviaciones en la intensidad y orientación del campo en regiones específicas. Nuevamente, se trató de cambios mínimos, pero consistentes en distintos instrumentos. La interpretación de estos resultados exigió cautela. Los científicos evaluaron múltiples factores
que podían influir en los campos magnéticos, incluyendo variaciones solares, corrientes eléctricas internas y perturbaciones conocidas. Solo después de eliminar estas causas, se consideró plausible que el objeto interestelar hubiera contribuido de forma marginal a las alteraciones observadas. También se estudiaron los registros de partículas cargadas de alta energía. Estos registros permiten entender cómo se distribuyen y mueven las partículas en el entorno cercano a la Tierra. Durante el periodo analizado, se observaron ligeros desplazamientos en la densidad de partículas en ciertas regiones, particularmente en zonas donde la magnetosfera interactúa de manera más directa con el espacio interplanetario. Estos desplazamientos no tuvieron efectos prácticos en la operación de satélites ni en sistemas terrestres. Sin embargo, desde el punto de vista científico, demostraron que la presencia de 3I Atlas coincidió con cambios detectables en un sistema extremadamente sensible. La conclusión fue que el objeto actuó como un factor adicional dentro de un entorno ya complejo, sin provocar una respuesta desproporcionada. Un aspecto importante de esta fase fue la confirmación de que las alteraciones no persistieron en el tiempo. Tras el alejamiento de 3I Atlas, los parámetros medidos regresaron gradualmente a sus valores habituales. Este comportamiento transitorio reforzó la idea de que las variaciones estaban asociadas al paso del objeto y no a un cambio estructural permanente en el entorno terrestre. La naturaleza temporal de estas alteraciones también permitió descartar escenarios alarmistas. No hubo acumulación de efectos ni amplificación posterior. Todo ocurrió dentro de una ventana bien definida, lo que facilitó el análisis y fortaleció la interpretación científica basada en datos. Además, este caso permitió validar modelos teóricos que predecían que objetos en movimiento rápido podían generar perturbaciones leves en el entorno espacial sin necesidad de un impacto físico. Hasta entonces, estas predicciones se apoyaban principalmente en simulaciones. El paso de 3I Atlas ofreció una oportunidad rara de contrastar teoría y observación directa. Los científicos también aprovecharon estos resultados para mejorar sus métodos de detección. Identificaron qué tipos de sensores eran más sensibles a este tipo de alteraciones y qué combinaciones de datos ofrecían una visión más clara del fenómeno. Este aprendizaje será clave para futuros eventos, ya que permitirá reaccionar con mayor rapidez y precisión ante nuevos visitantes interestelares. Al integrar todas estas observaciones, el panorama general se volvió más coherente. 3I Atlas no produjo efectos dramáticos, pero sí dejó una firma medible en distintos componentes del entorno Tierra-espacio. Estas firmas, aunque pequeñas, confirmaron que los objetos interestelares pueden interactuar con nuestro planeta de maneras indirectas y sutiles, desafiando la idea de que solo los impactos representan un interés real. Este entendimiento marcó un punto de inflexión en la interpretación del evento. Ya no se trataba solo de describir lo que ocurrió, sino de evaluar qué hipótesis iniciales habían sido correctas y cuáles debían descartarse por completo. Esa revisión crítica conduciría al siguiente paso del análisis científico. A medida que los datos de 3I Atlas se acumulaban y las alteraciones sutiles quedaban mejor caracterizadas, la comunidad científica inició una revisión crítica de todas las explicaciones posibles. Esta fase fue tan importante como las anteriores porque en ciencia, entender lo que no ocurrió es esencial para llegar a conclusiones sólidas. Muchas ideas que surgieron en etapas tempranas parecían plausibles al inicio, pero no resistieron el contraste riguroso con las observaciones. Una de las primeras hipótesis descartadas fue la posibilidad de una actividad cometaria intensa y oculta. Algunos investigadores consideraron que 3I Atlas podría estar liberando gas o polvo en cantidades muy pequeñas, suficientes para generar fuerzas no gravitatorias y afectar su entorno cercano. Sin embargo, al analizar los datos espectroscópicos y fotométricos con mayor detalle, no se encontraron firmas químicas consistentes con una sublimación significativa.
La ausencia de una cola bien definida y de emisiones típicas llevó a concluir que, si existía alguna actividad, era demasiado débil para explicar por sí sola los efectos observados. También se evaluó la idea de que el objeto pudiera estar fragmentándose lentamente durante su paso. La fragmentación suele producir cambios detectables en el brillo y en la trayectoria, además de generar restos que pueden ser observados como una nube difusa. En el caso de 3I Atlas, las mediciones mostraron una estabilidad notable en su estructura. No hubo señales de pérdida masiva de material ni de múltiples componentes siguiendo trayectorias divergentes. Esta evidencia permitió descartar la fragmentación como un factor relevante. Otra explicación que fue considerada y luego descartada involucraba errores instrumentales o de calibración. Dado que las alteraciones detectadas eran pequeñas, siempre existe la posibilidad de que se deban a fallos en los sensores o a inconsistencias entre distintos sistemas de medición. Para abordar esta posibilidad, los científicos compararon datos de múltiples satélites y observatorios independientes. La coincidencia de patrones entre instrumentos distintos redujo de manera significativa la probabilidad de que se tratara de artefactos técnicos. También se analizó si las variaciones observadas podían atribuirse exclusivamente a la actividad solar. El Sol es una fuente constante de perturbaciones en el entorno espacial terrestre, y su influencia puede enmascarar otros efectos. Los investigadores revisaron registros de actividad solar correspondientes al mismo periodo y los compararon con los datos asociados al paso de 3I Atlas. Aunque se identificaron fluctuaciones solares normales, estas no explicaban por completo la sincronización temporal de ciertos cambios detectados. Esto permitió descartar al Sol como la única causa. Otra hipótesis descartada fue la de una interacción directa y significativa con la atmósfera terrestre. En algunos casos, objetos que pasan cerca pueden influir en capas altas de la atmósfera de manera más evidente. Sin embargo, los registros atmosféricos no mostraron anomalías que superaran la variabilidad habitual. No hubo cambios persistentes en la densidad ni en la composición que pudieran vincularse de forma directa al objeto interestelar. Se revisaron también modelos más extremos que sugerían una influencia energética desproporcionada. Estas ideas, aunque llamativas, no encontraron respaldo en los datos. Las magnitudes medidas eran coherentes con perturbaciones leves y transitorias, no con procesos de alta energía. La ausencia de efectos acumulativos y de impactos operativos en satélites reforzó la decisión de descartar estos escenarios. Un punto clave en esta etapa fue la revisión de supuestos previos sobre cómo deben comportarse los objetos interestelares. Muchos modelos se basan en analogías con cuerpos del sistema solar, pero 3I Atlas mostró que estas analogías tienen límites. Aún así, esto no significó que se requirieran nuevas leyes físicas para explicar lo ocurrido. Al contrario, los datos se ajustaron bien a la física conocida cuando se aplicaron modelos más completos y detallados. El proceso de descarte también incluyó una evaluación crítica de interpretaciones externas a la comunidad científica. Algunas lecturas simplificadas o exageradas del evento sugerían consecuencias que no estaban respaldadas por evidencia. Los científicos abordaron estas interpretaciones contrastándolas con los datos reales, subrayando la importancia de diferenciar entre correlación temporal y causalidad demostrada. Al finalizar esta fase, el panorama se volvió más claro. Lo que quedó fue una explicación coherente y consistente con las observaciones, libre de hipótesis que no se sostenían. Este filtrado riguroso permitió concentrar la atención en los mecanismos que realmente podían explicar las interacciones detectadas, sin recurrir a escenarios innecesarios o especulativos. Con las explicaciones descartadas fuera del camino, la ciencia estaba en posición de definir con mayor precisión cuál era el consenso actual sobre lo que realmente ocurrió durante el paso de 3I Atlas. Esa síntesis marcaría el siguiente paso en la comprensión del evento y en la construcción de un marco interpretativo sólido para futuros casos.
Después de descartar hipótesis que no se sostenían y de integrar los datos provenientes de múltiples disciplinas, la comunidad científica llegó a un consenso sólido sobre lo que realmente ocurrió durante el paso de 3I Atlas. Este consenso no se construyó a partir de una sola medición ni de un estudio aislado, sino de la convergencia de resultados independientes que, juntos, ofrecieron una explicación coherente y compatible con la física conocida. El acuerdo central es claro: 3I Atlas no produjo un impacto físico ni causó daños directos a la Tierra. Tampoco generó alteraciones peligrosas o persistentes en el entorno terrestre. Sin embargo, sí interactuó de manera sutil y medible con el sistema Tierra-Espacio, dejando una firma detectable en registros de alta precisión. Esta interacción fue real, limitada en magnitud y transitoria en el tiempo. Los científicos coinciden en que el principal mecanismo involucrado fue la combinación de su alta velocidad con el medio interplanetario. Al desplazarse rápidamente a través de regiones dominadas por el viento solar y por campos magnéticos complejos, 3I Atlas actuó como un perturbador leve. No fue necesario invocar procesos exóticos para explicar los efectos observados. Bastó con aplicar modelos más completos de interacción entre cuerpos en movimiento y plasma espacial. En este marco, las pequeñas variaciones detectadas en la magnetosfera, en la distribución de partículas cargadas y en ciertos parámetros ionosféricos se interpretan como respuestas normales de un sistema dinámico ante una influencia externa pasajera. La Tierra y su entorno espacial están acostumbrados a responder a estímulos constantes, especialmente a los provenientes del Sol. El paso de 3I Atlas se sumó a ese conjunto de estímulos, sin alterar el equilibrio general. Otro punto clave del consenso es que la detección de estos efectos fue posible gracias al nivel actual de instrumentación y análisis. Hace apenas unas décadas, interacciones tan sutiles habrían pasado completamente desapercibidas. Hoy, la capacidad de medir variaciones mínimas y de correlacionarlas temporalmente con eventos específicos permite a la ciencia identificar fenómenos que antes quedaban ocultos. Este avance tecnológico también explica por qué el público no percibió ningún efecto directo. Las interacciones ocurrieron fuera de la experiencia cotidiana, en regiones del espacio que no influyen de manera inmediata en la vida diaria. No hubo cambios visibles en el cielo, ni interrupciones en sistemas tecnológicos, ni señales que justificaran una alerta pública. Desde el punto de vista humano, el evento fue silencioso. El consenso también subraya que 3I Atlas no representa un caso único en principio, sino un ejemplo bien documentado de un tipo de interacción que probablemente ha ocurrido otras veces sin ser detectada. La diferencia es que ahora existen los medios para observarla y estudiarla con detalle. Esto cambia la forma en que la ciencia evalúa el paso de objetos interestelares, ampliando el foco más allá del riesgo de impacto. Los investigadores enfatizan que este consenso no implica minimizar la importancia del evento. Al contrario, el valor de 3I Atlas reside en haber demostrado que los objetos interestelares pueden influir en el entorno terrestre de maneras indirectas. Esta influencia no es motivo de alarma, pero sí de interés científico, porque aporta información sobre procesos físicos que operan a escala planetaria. Además, el consenso reconoce las limitaciones del conocimiento actual. Aunque los datos disponibles permiten una interpretación consistente, siempre existe un margen de incertidumbre. La ciencia avanza refinando modelos y comparándolos con nuevas observaciones. En este sentido, 3I Atlas se convierte en un punto de referencia para futuros estudios, no en una conclusión definitiva cerrada. La comunicación de este consenso también ha sido cuidadosa. Los científicos han evitado afirmaciones exageradas y han insistido en contextualizar los resultados. La palabra clave es proporcionalidad. Los efectos existieron, pero fueron pequeños. Fueron medibles, pero no peligrosos. Fueron interesantes,
pero no extraordinarios en el sentido de requerir explicaciones fuera de la física conocida. Este enfoque equilibrado es fundamental para mantener la confianza pública en la ciencia. Al presentar los resultados con claridad y sin sensacionalismo, se refuerza la idea de que comprender el universo no significa temerlo, sino estudiarlo con rigor. El caso de 3I Atlas ilustra cómo un evento aparentemente trivial puede ofrecer información valiosa cuando se analiza con las herramientas adecuadas. Con el consenso establecido, la atención científica comenzó a desplazarse hacia una pregunta complementaria: si los efectos fueron reales pero imperceptibles para la mayoría de las personas, ¿por qué este tipo de eventos pasa tan fácilmente desapercibido? Entender esta desconexión entre lo medible y lo visible sería clave para comunicar mejor futuros descubrimientos. Una de las preguntas que surgió con más fuerza después de establecer el consenso científico fue sencilla, pero profunda. Si 3I Atlas interactuó de manera medible con el entorno de la Tierra, ¿por qué nadie lo notó? La respuesta a esta pregunta no apunta a un fallo de comunicación ni a un encubrimiento, sino a los límites naturales de la percepción humana y a la escala real en la que ocurren muchos fenómenos espaciales. Para empezar, es fundamental entender que la mayoría de las interacciones detectadas se produjeron muy por encima de la atmósfera inferior, en regiones donde la experiencia humana directa no llega. La magnetosfera, la ionosfera y el plasma interplanetario son entornos invisibles para nuestros sentidos. Aunque influyen en tecnologías como las comunicaciones y la navegación, su comportamiento cotidiano no se manifiesta como algo que una persona pueda ver, oír o sentir. Además, las variaciones asociadas al paso de 3I Atlas fueron pequeñas en comparación con otras perturbaciones comunes. El Sol, por ejemplo, produce cambios constantes y, en ocasiones, mucho más intensos en el entorno espacial terrestre. Tormentas solares moderadas ocurren varias veces al año, y aún así, la mayoría pasa desapercibida para el público general. En este contexto, las alteraciones leves vinculadas a un objeto interestelar no superan el umbral de percepción cotidiana. Otro factor clave es la escala temporal. Muchos de los cambios detectados ocurrieron en ventanas cortas, de horas o incluso minutos. La percepción humana tiende a identificar fenómenos que son sostenidos en el tiempo o que generan consecuencias claras y acumulativas. Cuando una variación es breve y luego el sistema regresa a la normalidad, resulta prácticamente imposible que sea notada fuera de un entorno de monitoreo científico continuo. La tecnología moderna juega un papel crucial en esta desconexión. Los instrumentos actuales son capaces de medir variaciones extremadamente pequeñas, mucho más allá de lo que nuestros sentidos pueden detectar. Sensores magnéticos, detectores de partículas y sistemas de análisis estadístico trabajan con niveles de precisión que no tienen equivalente en la experiencia diaria. Lo que para un instrumento es una señal clara, para una persona es simplemente silencio. También influye la forma en que se evalúan los riesgos. La percepción pública suele asociar los objetos espaciales con impactos, explosiones o eventos visibles. Cuando no ocurre nada de eso, el evento se clasifica de manera intuitiva como irrelevante. Sin embargo, la ciencia no se limita a lo espectacular. Muchos avances provienen del estudio de efectos pequeños, repetibles y bien caracterizados, como los observados en este caso. La comunicación científica responsable refuerza esta diferencia. Los investigadores evitan emitir alertas cuando no existe un riesgo real. En el paso de 3I Atlas, no hubo motivos para advertencias públicas porque no se esperaba ningún impacto en la vida cotidiana. Esta prudencia, aunque correcta, puede dar la impresión de que no ocurrió nada, cuando en realidad sí hubo un fenómeno digno de estudio, aunque no de alarma. Otro aspecto importante es la familiaridad. La Tierra está inmersa de manera constante en un entorno dinámico. Partículas, radiación y campos magnéticos interactúan sin pausa.
La mayoría de estos procesos forman parte del funcionamiento normal del sistema Tierra-Espacio. El paso de 3I Atlas se integró a ese flujo continuo, sin romperlo ni amplificarlo de forma notable. Por eso, desde fuera, todo pareció seguir igual. Incluso cuando se consideran posibles efectos indirectos, como interferencias en satélites o sistemas de comunicación, los registros mostraron una operación normal. Las infraestructuras modernas están diseñadas para tolerar un rango amplio de variaciones ambientales. Solo eventos mucho más intensos, como grandes tormentas geomagnéticas, logran superar esos márgenes y producir impactos visibles o económicos. La percepción humana también está influida por expectativas narrativas. Se tiende a pensar que un evento importante debe tener consecuencias inmediatas y claras. El caso de 3I Atlas desafía esa expectativa. Su importancia no radica en lo que se sintió, sino en lo que se midió. Es un ejemplo de cómo la ciencia moderna amplía nuestra comprensión más allá de la experiencia directa. Este desfase entre lo perceptible y lo medible no es exclusivo de la astronomía. Ocurre en muchos campos científicos: cambios climáticos graduales, procesos biológicos microscópicos o variaciones en campos físicos fundamentales pueden pasar desapercibidos durante años, aunque sus efectos acumulativos sean significativos. En el caso de 3I Atlas, no hubo acumulación, pero sí una demostración clara de este principio. Comprender por qué nadie lo percibió ayuda a contextualizar el evento y a evitar interpretaciones erróneas. No se trató de algo oculto ni minimizado, sino de un fenómeno que operó fuera del rango de la percepción humana directa. Reconocer esta realidad es clave para valorar correctamente los avances científicos y para entender que el conocimiento no siempre viene acompañado de señales visibles. Con esta claridad, la atención científica se desplazó hacia una pregunta orientada al futuro. Si eventos como este pueden ocurrir sin ser notados, ¿qué implica eso para la forma en que monitoreamos y estudiamos los próximos objetos interestelares? Esa reflexión abriría la siguiente etapa del análisis. El caso de 3I Atlas no terminó cuando el objeto se alejó definitivamente del entorno terrestre. Al contrario, marcó el inicio de una revisión profunda en la forma en que la comunidad científica detecta, clasifica y monitorea a los visitantes interestelares. Aunque no hubo consecuencias directas para la vida en la Tierra, sí hubo implicaciones claras para la astronomía observacional y para las ciencias del entorno espacial. Uno de los primeros cambios fue conceptual. Hasta hace poco, el seguimiento de objetos cercanos a la Tierra estaba dominado casi exclusivamente por la evaluación del riesgo de impacto. Si no existía una probabilidad de colisión, el interés público y operativo disminuía rápidamente. El paso de 3I Atlas demostró que esta visión era incompleta. Incluso sin impacto, un objeto puede interactuar con el sistema Tierra-Espacio de maneras medibles, y esas interacciones merecen atención científica. A partir de este entendimiento, los protocolos de monitoreo comenzaron a ampliarse. Ya no se trata solo de calcular trayectorias y distancias mínimas, sino también de coordinar observaciones multidisciplinarias desde el inicio. Esto incluye no solo telescopios ópticos, sino también instrumentos que miden campos magnéticos, partículas cargadas, plasma y variaciones ionosféricas. El objetivo es capturar una imagen más completa del evento desde sus primeras etapas. Otro cambio importante fue la velocidad de respuesta. 3I Atlas se movía a gran velocidad, lo que redujo el tiempo disponible para observaciones detalladas. Como resultado, se reforzaron los sistemas de alerta temprana y las redes de comunicación entre observatorios. La idea es que, cuando se detecte un nuevo objeto interestelar, la información fluya de manera inmediata y coordinada, evitando retrasos que puedan costar datos irrepetibles. La experiencia también impulsó mejoras en los modelos predictivos. Muchos de los algoritmos utilizados estaban optimizados para objetos del sistema solar. Con 3I Atlas, quedó claro que los visitantes interestelares
pueden desafiar estos modelos, especialmente cuando se consideran fuerzas no gravitatorias y trayectorias con inclinaciones poco comunes. Los científicos comenzaron a incorporar parámetros más flexibles y a desarrollar simulaciones específicas para este tipo de cuerpos. En paralelo, se revisaron los criterios de clasificación. Tradicionalmente, los objetos se etiquetan como cometas o asteroides con relativa rapidez. En el caso de 3I Atlas, esta clasificación resultó insuficiente durante las primeras etapas. Esto llevó a proponer categorías más descriptivas que reflejen mejor la diversidad de propiedades observadas en objetos interestelares, sin forzarlos a encajar en esquemas preexistentes. Otro aprendizaje clave fue la importancia de los datos de contexto. Para identificar alteraciones sutiles, es indispensable contar con registros de referencia de alta calidad. Esto implica mantener un monitoreo continuo del entorno espacial, incluso cuando no hay eventos destacados. Gracias a estos datos de fondo, fue posible distinguir las variaciones asociadas al paso de 3I Atlas de la variabilidad normal del sistema. El caso también influyó en la forma de comunicar los resultados. Los científicos reforzaron la necesidad de explicar con claridad la diferencia entre un evento científicamente interesante y un evento peligroso. Esta distinción es crucial para evitar alarmas innecesarias y para fomentar una comprensión más madura de los fenómenos espaciales. En lugar de centrarse en el miedo, la comunicación se orientó hacia el aprendizaje y la contextualización. Desde un punto de vista operativo, las agencias espaciales y los equipos de investigación comenzaron a integrar escenarios de objetos interestelares en sus planes a largo plazo. Esto incluye simulaciones de futuros encuentros, evaluaciones de capacidades instrumentales y el desarrollo de estrategias para maximizar la información obtenida en ventanas de observación muy breves. El impacto del caso de 3I Atlas también se extendió al ámbito académico. Se abrieron nuevas líneas de investigación centradas en la interacción entre objetos interestelares y entornos planetarios. Estas investigaciones no solo buscan entender lo ocurrido, sino anticipar qué tipo de señales podrían esperarse en futuros eventos y cómo diferenciarlas de otros procesos cósmicos. Con el tiempo, estos cambios han ido consolidando una nueva perspectiva. Los objetos interestelares ya no se ven únicamente como curiosidades astronómicas, sino como mensajeros que transportan información sobre otros sistemas estelares y que, al pasar cerca de la Tierra, ofrecen oportunidades únicas para estudiar procesos físicos en condiciones extremas. Al concluir esta etapa, la ciencia se encontró mejor preparada que antes, no porque 3I Atlas representara un peligro, sino porque obligó a ampliar el marco de referencia. El siguiente paso lógico fue reflexionar sobre lo que realmente aprendimos de este evento y cómo separar los riesgos reales de las percepciones exageradas. Esa reflexión marcaría la siguiente parte del análisis. Con los cambios en protocolos y modelos ya en marcha, la discusión científica avanzó hacia una cuestión fundamental. ¿Cuál fue el riesgo real asociado al paso de 3I Atlas y qué enseñanzas concretas dejó este evento? Esta etapa no buscaba dramatizar, sino poner límites claros entre la preocupación legítima y la interpretación exagerada, basándose exclusivamente en datos verificables. El primer punto del consenso fue reafirmar algo esencial. No existió riesgo de impacto. Las trayectorias refinadas, corroboradas por múltiples observatorios, mostraron desde etapas tempranas que 3I Atlas no cruzaría una ruta de colisión con la Tierra. La distancia mínima, aunque relevante para la observación científica, se mantuvo dentro de márgenes seguros ampliamente conocidos y monitoreados. Este hecho, por sí solo, elimina el escenario de daño físico directo. El segundo punto clave fue evaluar el riesgo ambiental. Aquí, el análisis se centró en si las interacciones detectadas podían escalar o producir efectos acumulativos. La respuesta fue negativa. Las alteraciones observadas fueron de baja intensidad y, sobre todo, transitorias. Tras el paso del objeto,
los parámetros medidos regresaron a sus valores habituales, sin dejar huellas persistentes. Esto confirmó que el sistema Tierra-Espacio absorbió la perturbación sin desequilibrios duraderos. También se examinó el riesgo tecnológico. Satélites, sistemas de comunicación y navegación dependen de un entorno espacial relativamente estable. Durante el evento no se registraron fallos, pérdidas de señal ni anomalías operativas asociadas al paso de 3I Atlas. Las infraestructuras existentes demostraron ser robustas frente a variaciones mucho mayores que las detectadas en este caso, lo que redujo aún más cualquier preocupación práctica. Entonces, si el riesgo fue bajo, ¿por qué el caso es importante? La respuesta está en lo que reveló sobre nuestra comprensión del entorno espacial. 3I Atlas mostró que los objetos interestelares pueden interactuar con la Tierra de formas indirectas, sin necesidad de colisiones ni eventos extremos. Esta lección amplía el concepto de riesgo más allá del impacto físico y lo sitúa en un contexto científico más amplio, el de la interacción y la medición. Otra enseñanza crucial fue metodológica. El evento dejó claro que detectar efectos sutiles requiere datos de alta calidad y continuidad en el monitoreo. Sin registros de referencia bien establecidos, habría sido imposible identificar y atribuir las variaciones observadas. Esto refuerza la importancia de invertir en sistemas de observación a largo plazo, incluso cuando no hay eventos aparentes. El caso también ayudó a refinar la comunicación del riesgo. La diferencia entre no pasó nada y pasó algo medible pero inofensivo es sutil, pero importante. Aprender a comunicar esta diferencia de manera clara evita alarmas innecesarias y al mismo tiempo reconoce el valor científico del evento. Esta claridad es esencial para mantener la confianza pública en la ciencia. Desde una perspectiva más amplia, 3I Atlas recordó que la Tierra no está aislada. Nuestro planeta se mueve dentro de un entorno galáctico dinámico, atravesado ocasionalmente por visitantes de otros sistemas estelares. La mayoría de estos encuentros serán tranquilos y silenciosos, pero cada uno aporta información única sobre procesos que ocurren más allá del sistema solar. Otra lección importante fue la necesidad de humildad científica. Aunque el consenso actual es sólido, los investigadores reconocen que cada nuevo objeto interestelar puede presentar propiedades distintas. 3I Atlas no define una regla universal, sino un caso bien estudiado que ayuda a preparar el terreno para futuros descubrimientos. La ciencia avanza acumulando ejemplos, no cerrando conclusiones definitivas con uno solo. En términos prácticos, el riesgo real asociado a 3I Atlas fue cercano a cero para la vida cotidiana. Sin embargo, el valor del evento fue alto para el conocimiento. Esta combinación es, de hecho, ideal desde el punto de vista científico. Un fenómeno que puede estudiarse a fondo sin consecuencias negativas. Es en estos escenarios donde la comprensión avanza con mayor rapidez. Finalmente, el análisis del riesgo ayudó a poner en perspectiva narrativas externas que tendían a exagerar el evento. Al contrastar afirmaciones con datos, los científicos reforzaron un principio básico: la evidencia manda. Cuando los números, las mediciones y los modelos coinciden, las conclusiones se vuelven claras y resistentes a interpretaciones extremas. Con estas enseñanzas bien establecidas, el recorrido analítico estaba casi completo. Quedaba una última reflexión orientada al futuro. Si 3I Atlas fue así, ¿qué podemos esperar del próximo visitante interestelar? Esa pregunta, más que generar temor, abre la puerta a una ciencia mejor preparada y más atenta. Con todo lo aprendido a partir del paso de 3I Atlas, la ciencia llegó inevitablemente a una reflexión final orientada al futuro. Si este objeto interestelar fue capaz de interactuar de manera sutil pero medible con el entorno de la Tierra, la pregunta lógica es: ¿qué podría ocurrir cuando llegue el próximo visitante? No porque se espere un peligro inmediato, sino porque cada objeto que cruza el sistema solar desde fuera trae consigo una historia distinta
y condiciones físicas únicas. Los científicos coinciden en que no existe un modelo único de objeto interestelar. 3I Atlas mostró ciertas características, pero eso no significa que el siguiente cuerpo que llegue se comporte de la misma manera. Su composición, su forma, su velocidad y su trayectoria dependerán del sistema estelar del que provenga y de los procesos que haya experimentado durante su viaje por el espacio interestelar. Esto introduce una variabilidad enorme que desafía cualquier intento de generalización simple. Uno de los factores que podría marcar una diferencia importante en futuros casos es la proximidad. 3I Atlas pasó a una distancia segura, lo que permitió observar interacciones leves. Un objeto interestelar que cruce aún más cerca podría generar señales más claras, siempre dentro de la física conocida, pero más fáciles de detectar. Esto no implica necesariamente un riesgo, pero sí una oportunidad científica mayor para estudiar estas interacciones con mayor resolución. Otro aspecto clave es la composición. Si un futuro visitante tiene una superficie más rica en hielos volátiles o en materiales altamente reactivos al viento solar, las interacciones con el entorno, tierra-espacio, podrían manifestarse de forma distinta. La liberación de partículas, incluso en pequeñas cantidades, puede amplificar ciertos efectos y producir señales más evidentes en los instrumentos. Cada composición abre un abanico distinto de posibles observaciones. La velocidad también juega un papel crucial. 3I Atlas se desplazó a gran velocidad, lo que limitó el tiempo de interacción. Un objeto interestelar más lento permanecería más tiempo dentro de regiones sensibles del sistema solar, aumentando la duración de cualquier efecto asociado. Esto permitiría un seguimiento más prolongado y una comparación más detallada entre distintas fases del encuentro. La dirección de llegada es otro elemento que no puede subestimarse. La trayectoria de un objeto determina qué regiones del entorno terrestre atraviesa y qué campos físicos se encuentra en su camino. Un ángulo distinto podría implicar interacciones con zonas más activas de la magnetosfera o con regiones del espacio interplanetario que hasta ahora han sido menos estudiadas en este contexto. Todo esto ha llevado a la ciencia a adoptar una postura más atenta, pero no alarmista. El mensaje central es que el sistema solar no es un espacio aislado y está expuesto de forma ocasional a visitantes de otras estrellas. La mayoría de estos encuentros serán tranquilos, pero cada uno ofrece información valiosa. El desafío no es temerlos, sino estar preparados para observarlos con el mayor detalle posible. El caso de 3I Atlas también impulsó una reflexión sobre la detección temprana. Cuanto antes se identifique un objeto interestelar, más tiempo habrá para coordinar observaciones, ajustar modelos y aprovechar al máximo la ventana de estudio. Los avances en telescopios de rastreo y en análisis automatizado aumentan la probabilidad de detectar estos cuerpos con mayor anticipación en el futuro. Desde un punto de vista científico, el próximo visitante interestelar no será visto como una amenaza por defecto, sino como una oportunidad. Cada uno actúa como una muestra natural de otro sistema estelar, un fragmento de materia que ha viajado distancias inmensas y que, por un breve momento, se deja estudiar desde cerca. En ese sentido, 3I Atlas fue solo un adelanto de lo que puede venir. La experiencia también dejó claro que la ciencia está mejor preparada que antes. Los instrumentos son más sensibles, los modelos más completos y la coordinación internacional más eficiente. Esto no elimina la incertidumbre, pero sí reduce la sorpresa. El desconocimiento absoluto ya no es la norma cuando se trata de objetos interestelares. Al final, la conclusión más importante no tiene que ver con miedo, sino con perspectiva. El paso de 3I Atlas mostró que el universo es dinámico y que la Tierra forma parte de un entorno mucho más amplio de lo que a veces se percibe. Comprender esa realidad no nos hace más vulnerables, sino más conscientes y mejor preparados. Así, lejos de cerrar una historia,
3i Atlas abrió una puerta hacia una ciencia más atenta a los detalles, más cuidadosa con sus interpretaciones y más abierta a la idea de que aún hay mucho por aprender sobre los visitantes que llegan desde más allá del sistema solar.